Diana Sánchez Barrios, legisladora y lideresa de comerciantes en el centro histórico de la Ciudad de México, fue baleada esta tarde. El atentado ocurrió en la esquina de las calles de Motolinía y 5 de Mayo, donde dos hombres llegaron y dispararon en al menos 6 ocasiones. Un hombre fue asesinado en el ataque. Los responsables huyeron a bordo de una motocicleta. Diana Sánchez y su familiar fueron trasladados al hospital. Alejandra Barrios Richard, también lideresa de comerciantes y madre de Diana Sánchez Barrios, señaló que ya las habían amenazado. Sí, de mi misma familia tuve amenazas, que nos iban a mandar a matar. Nunca lo dijeron, pero lo hicieron, pues todo es por envidias, coraje, todo, y si no, pues le pagaron a alguien para que le hiciera a mi hija esto. Mi hija no tenía rivales de nadie, pues ya tiene como 3 años, 4, empezaron a decirnos muchas cosas, amenazas y amenazas. Mataron a uno, hay un muerto. Ese muchacho vendía ahí en Tacuba lentes, también a él le tocó. La venían siguiendo ya la venían siguiendo, y cuando ya se baja de su moto es cuando ataca. Fue ahí en Motolínea. Tenemos todos los videos. Venía acompañada de mi sobrino, que está aquí también hospitalizado. Está mal, le dieron en los pulmones. ¿Lo van a operar? Ya lo están operando. Juan Carlos, te encuentras en el hospital en donde se encuentra internada Diana Sánchez Barrios. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cuál es la situación? Así es, Elisa, buenas noches. Con un vehículo artillado, es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran a resguardo de este hospital, ubicado sobre Avenida Santiago, en la colonia Iztaccíhuatl de la alcaldía Benito Juárez. Además, hay una fuerte movilización de uniformados a pie, de unidades pertenecientes a la Policía Preventiva y también de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina. Fue poco después de las 7 de la noche que a este sitio arribó Alejandra Barrios, señalando pues que su familia, como lo habíamos escuchado, había sido ya amenazada en otras ocasiones. Y es que en este nosocomio de Avenida Santiago es donde está siendo intervenida Diana Sánchez Barrios luego de las lesiones recibidas por este ataque ocurrido durante la tarde en pleno centro histórico. Lo decíamos, un vehículo artillado, una movilización policíaca muy importante que requirió en primera instancia el cierre de la calle Diego Guzmán y los uniformados que se mantienen al frente de la puerta principal de este hospital. Pero también se han mantenido familiares y amigos, principalmente jóvenes en motocicleta, aparentemente pues comerciantes del centro histórico que se encuentran en este sitio para conocer, Elisa, cualquier tipo de avance médico. ¿Qué es lo único que se sabe? Pues que la salud de Diana Sánchez Barrios es delicada y en este hospital está siendo intervenida. Y pues a la expectativa, por supuesto, de la salida de sus familiares, principalmente de su madre, para conocer pues el avance médico, la evolución de la lideresa de comerciantes en medio de este fuerte dispositivo que decíamos se ubica sobre Avenida Santiago en la colonia Iztaccíhuatl de Benito Juárez. Por lo pronto, así las cosas en este lugar. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, por lo que nos reportas, la madre de Diana, Alejandra, se encuentra dentro de estas instalaciones, ¿verdad? Sí, recordar que en primera instancia ella llegó al hospital de Balbuena, donde son atendidas las 2 personas que la acompañaban luego de este ataque a tiros. De ahí se desplazó a este nosocomio, después de unas breves palabras con lo que ya presentaste, pues simplemente entró acompañada de algunas personas, y es que pues muchos de los amigos de los comerciantes que la acompañaban y de personas que ya se encontraban en este lugar, pues se encuentran a la espera también de su salida, principalmente para conocer cualquier tipo de evolución en las investigaciones y también de evolución en la salud de Diana. Juan Carlos, te pido que estemos en comunicación para conocer precisamente ya el parte médico en cuanto se tenga información para poderla compartir con nuestra audiencia. Así es que estamos en contacto, si te parece. Y nos mantenemos atentos, Elisa. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Diana Sánchez Barrios, como le comentábamos, es hija de Alejandra Barrios Richard, líder histórica del comercio ambulante.
en México. Junto a sus 5 hermanos, agrupan a través de sus diferentes asociaciones a más de 12,000 comercios ambulantes. En 2003 creó la organización Prodiana para combatir la discriminación y estigmatización hacia las personas de la diversidad sexual. Su trayectoria política inició en el PRD en el año del 2012, cuando se postuló como candidata a una diputación local. En 2021 fue detenida por la Fiscalía Capitalina por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla y finalmente fue liberada. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó que están investigando el móvil de este crimen e informó también que buscan a los responsables. El agresor descendió a la calle de 5 de Mayo y abordó una motocicleta y se dio a la fuga. Estamos también con equipos de inteligencia e investigación de ambas dependencias buscando a los responsables y al mismo tiempo también la Fiscalía haciendo el levantamiento correspondiente. En ambos casos lamentables, y lamentamos mucho y nos solidarizamos mucho con las víctimas y los familiares. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que la policía, en coordinación con la Fiscalía de Justicia, están trabajando para localizar y detener a los responsables. Indicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad para que desplieguen todos los recursos necesarios y llevar ante la justicia a los responsables y que también refuercen la seguridad del centro histórico. Lamentó el hecho y dijo que no habrá impunidad. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló a Diana Sánchez Barrios como una activista y compañera y compartió su indignación a la vez que exigió justicia y puso a disposición de las autoridades toda la infraestructura de la alcaldía que pueda ser útil. Por cierto, también en la Ciudad de México y en la alcaldía Cuauhtémoc fue asesinada Oralia Pérez, una abogada penalista. Los responsables viajaban en motocicleta. Este jueves, en un ataque a balazos, asesinaron a la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. Una mujer fue asesinada en la colonia Roma, esto mientras viajaba en su camioneta. Quedó así, impactada en el muro de contención. 2 sujetos que viajaban en una moto abrieron fuego en contra de la abogada cuando circulaba sobre el viaducto a la altura de la avenida Cuauhtémoc y por lo menos 10 casquillos percutidos quedaron esparcidos en el pavimento. Oralia Pérez Garduño viajaba a bordo de una camioneta gris sin placas y murió luego de recibir 3 disparos, 2 de ellos en cráneo y 1 más en tórax. Los sicarios, una vez que cometieron el crimen, huyeron sobre el viaducto hacia el oriente y llegaron al cruce de las calles Manuel Caballero y 5 de febrero, donde abandonaron la moto, es decir, a tan solo 1 kilómetro de los hechos, para después huir a bordo del metro. La estación más cercana es la de Chabacano y está a tan solo 2 cuadras. Gracias a las cámaras de videovigilancia, se detectó que uno de ellos portaba una sudadera color gris y otro una sudadera blanca. Sin embargo, no se logró su detención. La zona donde ocurrió el asesinato fue fuertemente custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Capitalina, y el acordonamiento se extendió a más de 50 metros de distancia. Comerciantes refieren que solo escucharon los disparos. Tenemos gente. Ajá. O sea, cuando estabas atendiendo, se escucharon los balazos, ¿y luego? Pues nada más, ya cuando volteamos ya estaba la camioneta ahí. Empezaste a ver patrullas y todo. ¿No viste que corriera alguien? No, la verdad no, No. Nada. No, pues como estamos acá agachados trabajando. Peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron para el retiro del cuerpo hacia la Fiscalía de Homicidios, en donde se dará seguimiento correspondiente. Además, se abrió una carpeta de investigación por feminicidio. Cabe destacar que Oralia Pérez Garduño era una reconocida abogada con una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. Su trayectoria como litigante comenzó en la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Luego escaló hasta ser jefa de grupo en la Policía de Investigación en la Fiscalía del Estado de México. También fundó su despacho de abogados Pérez Soto y Asociados y colaboró en la revista Valores. Buenas tardes, amigos. Yo creo que la cualidad más importante para ejercer la abogacía es tener persistencia, resistencia y nunca desistir. Ampliar tus conocimientos respecto de las circunstancias en las que te manejas, ya sea logística, visual o jurídica. Con imágenes de Kevin Rivera e información de Ramón Ramírez, Telediario, Ciudad de México. Bueno, así la situación en la Ciudad de México. En Sinaloa,
Desde anoche, en Culiacán, volvió a vivir una escalada de violencia con ataques armados, secuestros y agresiones en varios puntos de la ciudad. Se reportó el asesinato de 3 personas, todos en incidentes separados. Hombres armados irrumpieron en la funeraria Moré, donde intentaron secuestrar a una persona. Por la mañana se registró un enfrentamiento en la carretera Culiacán-El Dorado. 2 personas resultaron lesionadas. Más tarde se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en una lona. Por la tarde, en la maxipista Culiacán-Mazatlán, se reportó un enfrentamiento armado y varios bloqueos. Colocaron camiones y tractocamiones para obstruir la carretera mientras escuchaban los disparos. En un tramo cercado, la Guardia Nacional y la Sedena localizaron explosivos artesanales. En la comunidad del Guasimal se registró un enfrentamiento a balazos. 6 personas fueron asesinadas. Y por cierto, hoy se cumplen 5 años del llamado Culiacanazo, el fallido intento durante el gobierno de López Obrador para capturar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López, el Ratón. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo, tranquilo. Pase, por favor. Salga, vayan los 3, tranquilo, aquí, señor. Tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Se cumplen 5 años del llamado Culiacanazo en Sinaloa, cuando el 17 de octubre del 2019 hubo un intento fallido del gobierno del expresidente López Obrador para capturar a Ovidio Guzmán López, el Ratón, hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán. Ese día las fuerzas de seguridad se vieron superadas por el cártel de Sinaloa. López Obrador admitió que detuvo el operativo y ordenó la liberación de Ovidio para no poner en riesgo a la población. Poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas. Se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Sin embargo, Alfonso Durazo, quien era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que el operativo fuera para capturar a Ovidio Guzmán. Una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. Repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Allá están por atrás, por la calle de atrás. Echen el vergazo macizo a los 2. Atrás. Fue hasta el 5 de enero del 2023 cuando se reportó la recaptura de Ovidio Guzmán López en Culiacán, y el 15 de septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos. A 5 años del Culiacanazo, el secuestro y captura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, supuestamente planeado por Joaquín Guzmán López, el hijo mayor de El Chapo Guzmán, quien también fue detenido por las autoridades de Estados Unidos, incrementó la violencia en el estado por la guerra entre las 2 facciones del cártel, los Chapitos y los Mayitos. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo 2 mis hijas. Diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. No veo más. Ya no alcanzo a ver más. Con información de Denalia Taide, Milenio Noticias.
Bueno, así fue ese momento de mucha confusión en donde hubo distintas versiones, incluso de la propia autoridad. Después el propio López Obrador, siendo presidente, dijo que él había ordenado liberar a Ovidio en ese momento. Después lo que ya sabemos. Fue capturado años después con fines de extradición, se encuentra en Estados Unidos y en días comparecerá ante una jueza precisamente allá en Estados Unidos, en donde está buscando llegar a un acuerdo de colaboración con las autoridades. También su hermano, veíamos en esta pieza, que fue detenido junto con el Mayo Zambada hace poco, se encuentra en Estados Unidos y están en estas pláticas para llegar a acuerdos con las autoridades. Y Ángel Hernández, tú te encuentras allá precisamente dando seguimiento a lo que va a suceder en Estados Unidos. Buenas noches. Eli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, movimiento en el mundo criminal y de la justicia estadounidense. Primero mañana, Ismael El Mayo Zambada, Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Cogan se van a ver cara a cara porque inician los procedimientos previos para el juicio, si es que se llega, por supuesto, del ex líder del cártel de Sinaloa, acusado de varios cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego, crimen organizado. Así que así es la situación. De última hora le han asignado un nuevo juez, además de los que tiene basados en Texas, uno basado en Nueva York que lo va a representar. También recordemos que ya la Fiscalía ha presentado una solicitud para que Frank Pérez, uno de los abogados, sea retirado por conflicto de interés potencial, pues él representa a Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, y quien es un colaborador de las autoridades estadounidenses. Veremos qué es lo que sucede en esta audiencia, pero también en Chicago, Illinois. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, ha salido de la prisión del Centro Correccional Metropolitano de Chicago como parte de su negociación para un acuerdo de culpabilidad. No está libre, está en manos del Servicio de Marshals de Estados Unidos, en tanto llega a ese acuerdo que le abriría las puertas para colaborar con las autoridades estadounidenses. Ovidio Guzmán López, su hermano directo, regresó a esa prisión luego de ser liberado la semana que arrestaron a Ismael El Mayo Zambada. También está en esa negociación un poco más avanzada porque llegó extraditado mucho antes. Néstor Isidro Pérez Salas, el Niñi, el ex jefe de los cuerpos de seguridad, los Chapitos, también está en esa negociación, por ejemplo, así que veremos cómo avanzan. Muy al pendiente de esta situación. Recordar, Joaquín Guzmán López, según ya han confirmado las autoridades, ya lo había confirmado Milenio y por supuesto el propio Ismael El Mayo Zambada, fue quien secuestró al Mayo, al ex líder del cártel de Sinaloa, para llevárselo a Estados Unidos y ponerlo en manos de las autoridades. Así que así la situación. Elisa, vamos a estar muy pendientes. Si nos das un espacio tu noticiero, pues también aquí vamos a estar. Seguiremos pendientes. Muchísimas gracias, Ángel. Y sí, ninguno de los dos hermanos de los Chapitos que están en Estados Unidos está libre. Los mueven, pero están bajo resguardo y custodia de las autoridades de Estados Unidos en estos momentos en donde podrían alcanzar y llegar a un acuerdo de culpabilidad para ser testigos colaboradores en los juicios y en el juicio que viene de El Mayo Zambada, quien también vamos a ver si llega a un acuerdo o no. Si se declara culpable, como le hemos informado, entonces no habrá juicio. No sabremos tampoco la información que proporciona Estados Unidos. Si él se sostiene inocente, entonces habrá juicio y podrá ser público lo que ahí se diga. Veremos. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Y después de que se conoció la sentencia de más de 38 años de cárcel en Estados Unidos para el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó pedir que la Fiscalía General de la República investigue al expresidente Felipe Calderón. Hizo un llamado a la reflexión sobre la decadencia del sexenio del panista. Además, consideró que la sentencia da en parte justicia a las víctimas del narcotráfico. Mandó un mensaje a Felipe Calderón. A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente, lo que deberías pedir perdón al menos.
Y en la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, Felipe Calderón defendió su estrategia de seguridad y reiteró que no sabía que Genaro García Luna tenía relación con criminales. Esto fue parte de lo que dijo. Respeto mucho a la presidenta, tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera, pero insisto, hace 12 años que salí del gobierno, no habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema. No es cierto, además, que los problemas de México hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales. Yo sostengo que es al contrario, Ciro. Los problemas de delincuencia que vive México no son por enfrentar a estos sinvergüenzas, es por dejarlos actuar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu plaza. Sí hubo muchos defectos, sí hubo muchas deficiencias, pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro, si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado, porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional, legal de un presidente de la República. Claro, a mí me hubiera gustado dejar al país finalmente restablecido y en paz, pero la tarea no se siguió. Yo creo que si se hubieran seguido fortaleciendo las instituciones, si se hubiera seguido haciendo la tarea, si se hubieran perfeccionado las cosas que se hicieron bien y corregido las que se hicieron mal, ya México sería un país seguro. No lo es y hay que reconocerlo, Manuel. El dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo, a ver qué dé explicación mi gobierno. Caray, eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado al PAN concretamente. A mí me duele muchísimo eso. Y de Marco, pues bueno, ya ni que ver. Tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no? Marco, mediocre y miserable. Bueno, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es un criminal. Está preso en Estados Unidos por trabajar para el cártel de Sinaloa. Esto lo decidió así un jurado ciudadano. Y nada más recordar que si un solo miembro de ese jurado hubiera tenido una duda, una ligera duda, Genaro García Luna no hubiera sido encontrado culpable. Con uno solo. Sin embargo, todos por unanimidad no tuvieron esa duda razonable y se condenó a Genaro García Luna por todos los delitos que se le acusó en el gobierno de Estados Unidos. Y quien también le mandó un mensaje al expresidente Felipe Calderón, por cierto, fue el senador y dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Continúan los dichos. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario. Los indignados somos los mexicanos. Los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Y él lo sabe. La verdadera caída del PAN se dio en su gobierno, porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar. En la Cámara de Diputados, Morena pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación de oficio en contra del expresidente Felipe Calderón para determinar si estuvo enterado de los nexos de Genaro García Luna con el crimen, así como contra los senadores Marco Cortés y Ricardo Anaya por contratar como dirigentes del PAN a una empresa del exsecretario de Seguridad Pública. Arturo Ávila, vocero de los diputados morenistas, sostuvo que el PAN podría incluso perder su registro como partido político por destinar recursos a actividades delictivas. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron turnadas al ministro Juan Luis González Alcántara 3 nuevas acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial que fueron promovidas por Movimiento Ciudadano, el partido político Unidad Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas. Con esto suman 5 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que han sido presentadas ante la Suprema Corte. Y es que en días pasados, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, también turnó al ministro las acciones de inconstitucionalidad del PAN y del PRI. Por su parte, el Consejo General del INE recibió una advertencia judicial de que cada consejero sería acreedor a una multa de 50,000 pesos por incumplimiento a las suspensiones en contra
de la organización del proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados por voto popular. Ante esto, informaron que seguirán sin sesionar hasta que el Tribunal Electoral decida si pueden intervenir o no. Al respecto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que el Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 140 suspensiones en contra de este proceso. Además, reveló que solo acatarán suspensiones definitivas. Incluso hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados que la comisión temporal de seguimiento a este proceso no ha sido instalada. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, dijo que tras la publicación de la convocatoria para la elección judicial, hará uso de su pase automático para competir por el cargo que ahora ostenta, ya que dijo que nada sería más gratificante que continuar en la Corte. Además, señaló que la Suprema Corte no tiene facultades para echar abajo la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, aún teniendo 8 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o como se le llame echar abajo a la reforma al Poder Judicial Federal, no tenemos facultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esto porque la Constitución no nos permite, no nos faculta poder echar abajo una disposición constitucional. Los que estamos ahorita en funciones, jueces, magistrados y ministros, tenemos un pase automático a la boleta. En ese sentido, pues será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra. Ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte, y nada sería más gratificante que continuar en él. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, ex gobernador de Sinaloa. Buenas noches, Francisco, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Elisa, gusto en verte. Francisco, estaba leyendo tu libro, que finalmente ya me habías platicado de él hace ya un tiempo. Me eché 2 años trabajando. 2 años, ¿verdad? Revisándolo, recortando, precisando que todo sea exactamente lo que ocurrió. Sí, me habías dado un previo en entrevista de la duda sistemática, en donde pues haces un recorrido de la historia de nuestro país, de los momentos más emblemáticos, a través de tu experiencia. Has pasado por ¿cuántos gobiernos, Francisco? Es que digo, inicias obviamente con este andar, ¿no? de manera cronológica hasta nuestros días y los pendientes también que quedaron, tus reflexiones. Y la parte final es un diagnóstico de los problemas más serios del país, de las causas, y planteo algunas posibles soluciones. Son muchos los problemas. Obviamente. Que estamos viviendo. Hoy hemos informado sobre la situación que se vive en Sinaloa, en el estado que gobernaste, Francisco, y aquí hablas también de, por supuesto, cuando fuiste gobernador. ¿Cómo es gobernar Sinaloa, un estado en donde pues el crimen organizado y el cártel de Sinaloa se ha empoderado a través de los años? A mí me ofreció el presidente López Portillo ser candidato a gobernador. Me preguntó si estaba interesado, le dije que sí, pero le dije que no estaba capacitado. Sí. Y le dije, mire, yo sé de economía, sé de planeación, pero no sé de seguridad pública. Entonces, muchas gracias por la invitación, pero no puedo aceptar. Luego me nombran secretario de Energía y aprovecho mis relaciones para platicar con los procuradores, con el secretario de la Defensa, con el de Marina, con la DEA, con el FBI, y me traje 3 semanas al Mossad para que me hicieran un diagnóstico. El resultado final es muy tétrico,
Pero yo diría que me sirvió para saber qué hacer y cómo hacerlo. Sí. Hablas también de los momentos complicados que viviste en amenazas, en situaciones que ponían en riesgo. Bueno, y en balaceras. Sí, es decir, es obvio que hubo momentos bastante desagradables, por llamarle, de alguna forma. De alguna manera. Hay una anécdota muy simpática en donde un día nos balacean a mi mujer y a mí, vamos a una cena. Simpática, Francisco, bueno. Bueno, por la ocurrencia de mi mujer. A ver. Llegando, estábamos a 5 minutos, llegamos y después de la balacera, me dice, ¿qué hacemos? Yo creo que bajarnos y que se note lo menos posible. Me dijo, ¿ya más quieres que me ría? Así, ¿Es así. simpático? No. Uf. Oye, Francisco, pero las cosas se han complicado. Lo eran. Se han agravado, sin pero lugar a dudas. Lo que se está viviendo hoy en día, comenta la presidenta, que lo han comentado las autoridades, que se ha recrudecido a raíz de la detención del Mayo Zambada, las distintas facciones del cártel, lo estamos viendo. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué contacto tienes con tus familiares, con la gente que conoces y que quieres y que vive allá? Déjame hablar con la mayor claridad y franqueza posible. Yo creo que está mal diagnosticado, muy mal diagnosticado el problema. ¿Por qué? Primero, porque reconociendo que es un problema que ha existido, yo he sido el único secretario que ha hecho un plan nacional de seguridad. Fíjate qué mal. Tuvimos resultados en Sinaloa porque sabíamos qué hacer desde el principio y cómo hacerlo. Tuvimos resultados como secretario de Gobernación, bajamos los delitos 30%, los homicidios 30% y otros delitos 70-80%. ¿Por qué lo hicimos? Porque sabíamos qué hacer y cómo hacerlo. Si vemos cómo están las cosas, bueno, se quejan mucho de Calderón y con razón, hizo cosas mal, otras bien, pero hoy tenemos 60% más de homicidios que con él. O sea, sí, fue cosas terribles, pero estamos peor. Y traemos 99 o 98% de impunidad. Y delito que no es castigado, delito que se multiplica. Y lo hemos platicado aquí, las detenciones de los grandes capos y las detenciones también de los funcionarios públicos, ahora un secretario de seguridad ya sentenciado, ha sido en Estados Unidos. Claro. Francisco, qué dura situación en nuestro país. Aquí haces también pues muchas reflexiones a lo largo de los años y de tus propuestas, de lo que hiciste y de lo que te faltó hacer. Al final también hablas de ellas y de los anhelos no cumplidos. Hablabas, por ejemplo, de la independencia, el fortalecimiento de la independencia de los poderes legislativo y judicial. Sin duda. ¿Qué opinas ahora? Y en ese sentido quisiera precisar. Sí. El 95% de los delitos son del fuero común. O sea, local. Le corresponde a los estados. Es un asunto local. Sí. ¿Y con quién se están metiendo? Con el fuero federal. Quitando la capacidad más importante que tiene, que es juzgar sobre la constitucionalidad de una ley o de una medida. Sí. Va en contra de lo que se necesita. El poder legislativo y judicial, ahora el legislativo ha reformado al poder judicial, están las impugnaciones. Hablabas también sobre ello, sobre lo que opinas de lo que está sucediendo. Pero ¿qué ha hecho el PRI al respecto? Ahora tienen la mayoría calificada. Por cierto, tú propusiste bajar ese 8% de sobrerepresentación, y ahora se ha rebasado. Ahora consiguen ya la mayoría calificada, Morena y aliados, hacen la reforma. No solo propuse, cambié la ley. ¿Y qué pasó? El siguiente gobernador la regresó. No les convenía. No les convenía, obviamente. Y esa es parte también de lo que han dicho, porque dice Morena, pues si lo hicieron los de antes, pues ahora ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? A ver, ¿y por qué existe el fuero? Porque hay un régimen jurídico diferente para los que son diputados o senadores. La justicia es que tiene que ser pareja para todos. Sí.
Pues hay que quitar el fuero y hay que quitar el 8%, el premio a los partidos que tienen más votos. Francisco Labastida, ya tendremos tiempo también para ir desglosando lo que ha pasado, lo que ha sido la historia. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu reflexión del Partido Revolucionario Institucional, del PRI? En aquella entrevista recuerdo que me dijiste que Ernesto Zedillo te dejó solo en la campaña. Quizás algo peor, pero... A ver, dime. A ver, Zedillo nos dijo, y está bien, o sea, no repruebo lo que dijo ni lo que hizo en esta materia, que no le iba a dar dinero a nadie. Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que hizo bien. Lo que no estuvo bien es que, por ejemplo, le haya llamado a gobernadores para que torpedearan la campaña. ¡Qué fuerte! Eso no está bien. Porque entonces te convertiste en el candidato del PRI que pierde después de todo, todas estas décadas, en fin. Y hoy, después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿con qué reflexión te quedas? Y reconocí el triunfo de Fox el mismo día en la noche. Así es, así es. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Sí? A ver, sigo trabajando, mi mujer también trabaja, mis hijos y mis nietos están bien, leo, escribo, y pues, soy útil y estoy haciendo mi última aportación a la vida pública del país con el libro. Lo dejamos así, con estas palabras, la aportación a la vida pública, para leerlo, para analizarlo y para estar muy pendientes de todo. Para que lo critiquen, sí, pero para que se debatan las ideas sobre todo, Lisa. Te lo agradezco. Es lo que importa. Muchísimas gracias. A ti al contrario. Mil gracias. Hasta pronto. Hasta mañana.